Venga, pues comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es acercar una de las torres a su posición. Para poder trabajar más cómodo con ella, vamos a retirar las puertas y los estantes interiores. Echamos la torre y después procedemos a quitar estas dos piezas, que simplemente son protecciones que se colocan para el transporte. Aquí veréis la pata y la base de la pata. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la base de la pata en su posición. Y esta tiene una cierta postura, la reconocerás porque estas pequeñas aletas apoyan en el costado lateral. Utilizando unos tirafondos de la medida, por favor comprueba que no pasen para la otra cara. Fijamos primero las bases, más adelante preajustamos con un pequeño y un suave golpe de un martillo las patas y procedemos a hacer una premedida. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar de qué medida es nuestro zócalo. En este caso son 15 centímetros, así que vamos a dejar una preregulación a 15 centímetros y medio, dejándonos medio centímetro para poder regular más adelante. Ya sabes que para mover este tipo de torres lo ideal es que se manejen entre dos personas. Una vez que la tenemos en su posición, nos disponemos a nivelar la torre. Para ello utilizaremos un nivel y actuaremos en las patas hasta comprobar que la torre está nivelada por completo. A continuación vamos a colocar uno de los costados laterales y para ello también utilizaremos los protectores que incluimos a suelo. Si tu protector viene sobre medida, solo tendrás que recortarlo por la parte de atrás. Una vez que tenemos el costado en su posición, el protector en el suelo y bien nivelado, vamos a utilizar unas presillas para fijarlo al mueble. Posteriormente usaremos unos tirafondos para dejar fijado definitivamente el costado a nuestro mueble. Continuamos con el altillo que irá sobre la lavadora y la secadora. Una vez desembalado, nosotros siempre aconsejamos retirar el frente para que no sufra ningún daño durante la instalación. Con el frente retirado observarás que este sistema abatible deja los dos brazos hacia afuera. Simplemente pulsando este botón naranja podrás retirarlo al interior. No es necesario, pero trabajarás más cómodamente si los brazos están ocultos. Después de dejar nuestros dos brazos en su posición, movemos el estante. Nos disponemos a colgar este módulo, pero quiero contarte antes cómo funcionan los colgadores. Verás que tienen un tornillo en la parte superior en el que cuando actúas con él, acercas o alejas el mueble a la pared. El tornillo que hay en la parte inferior lo que hace es subir o bajar este módulo. Para encontrar el nivel, nos vamos a apoyar en la torre que ya tenemos colocada en su sitio y nivelada, trazando una línea maestra por la parte superior. Para colgar este módulo en la pared necesitaremos las chapas de anclaje. Es una pieza que viene doble y en este caso la vamos a separar con la mano y utilizaremos un colgador para la parte izquierda y otro colgador para la parte derecha. Nosotros, sobre la línea maestra, marcamos el ancho del módulo y hacemos ahí una primera medida. Sabemos que el módulo terminará aquí, por lo tanto lo único que tenemos que situar es el colgador en su posición y marcar los futuros taladros. Una vez realizados los orificios, nos disponemos a colocar los tacos. Nosotros en esta ocasión hemos utilizado un taco de 6×8. Después colocaremos las chapas de sujeción con unos tirafondos, que también en este caso hemos utilizado un tirafondo de 4,5×5. Es momento de colocar el altillo en su posición. Lo fijaremos con los colgadores y una vez que comprobemos que está anclado a la pared, utilizaremos la regulación del colgador como te enseñábamos antes para nivelarlo. Una vez nivelado el módulo, lo coseremos al mueble de al lado, creando así una única estructura. A continuación colocaremos el siguiente costado, que seguiremos la misma maniobra que con el anterior, protector al suelo, nivelarlo y fijarlo al siguiente módulo.
Lo siguiente es acercar a la zona de trabajo los 3 módulos bajos que vamos a instalar. Los desembalamos con mucho cuidado de no dañar los frentes. Colocamos las patas y hacemos una primera preregulación. Los llevamos a su sitio, los dejamos bien colocados y ahora sí, con la ayuda de un nivel, empezamos a nivelar el primer módulo. Nuestra recomendación es comenzar siempre por un extremo, regular bien ese primer módulo y a continuación hacerlo con el resto. Lo siguiente será coser los módulos entre ellos y a su vez al costado. A continuación acercamos a la zona de trabajo los 3 siguientes módulos altos. Los desembalamos como siempre con mucho cuidado y te voy a dar una recomendación. Para colgar un módulo alto más cómodamente, a nosotros nos gusta actuar en el colgador y ponerlo en la posición en la que más separado está de la pared. Sobre nuestra línea maestra marcaremos el ancho de todos los módulos para tener una guía y poder tener una referencia para marcar los colgadores. Todas las piezas instaladas en la pared, lo siguiente será retirar los frentes y también retiraremos los estantes interiores. Con esto aligeramos el peso del módulo y trabajaremos muy cómodo con él. Primero nos apoyamos de los módulos bajos para aproximar el mueble y lo siguiente será elevarlo hasta que notemos que enganchan los colgadores. Con los 3 módulos en su posición, nos disponemos a nivelarlos, utilizando las 2 regulaciones que nos ofrece el colgador. Ya con los módulos en su posición, lo siguiente será coserlos unos a otros, creando así una única estructura. Recuerda siempre que utilices los tirafondos de unión, que sean de la medida adecuada y no pases para la otra cara. Es momento de colocar los costados terminales. Utilizaremos el protector a suelo para colocarlo en la parte inferior del costado y una vez que comprobemos que está nivelado y en su posición, lo uniremos al módulo bajo. A continuación, repetimos el mismo proceso con el costado del módulo alto. Y por último, fijamos el costado que nos quedaba en la torre. Colocamos todos los estantes en su posición y volvemos a instalar todas las puertas en cada módulo. Vamos a vestir esta zona con 3 piezas. Una será la tapa de recubrimiento de la parte superior. Para instalarla más fácilmente dejaremos los tirafondos preinstalados. Ahora la llevamos a su posición y simplemente terminamos de colocar el tirafondo. Nos queda la tapa de recubrimiento del lado derecho y la tapa de recubrimiento del lado izquierdo. Seguiremos el mismo proceso. Ahora vamos a instalar la encimera. Primero la colocamos en su posición. Después presentamos el fregadero para hacernos una idea de cuál va a ser su futura localización. Medimos la encimera para poder obtener el eje de largo. Más adelante sacaremos el eje de ancho.
Estas marcas nos servirán para poder dibujar las medidas del fregadero sobre la encimera. Todos los fregaderos sobre encimera disponen de una pestaña en la parte superior. Cuando marques el fregadero, recuerda que el orificio tiene que ser menor que la pestaña. Con las medidas del fregadero ya trasladadas a la encimera, nuestra recomendación es que hagas unas coronas en cada esquina. Así te será mucho más sencillo girar con la máquina de corte. Con el vaciado ya terminado, solo nos queda eliminar la pieza y colocar el fregadero. A continuación, vamos a colocar el grifo. Para ello necesitamos primero presentar el copete, que es la pieza que colocamos detrás en la pared. Hacemos una pequeña marca para calcular cuánto espacio nos ocupa. Y en el lugar que queda libre entre el copete y el fregadero, situamos el grifo. Marcamos el diámetro. Y con ese diámetro sacamos el eje. Para trabajar con mayor comodidad, vamos a retirar el fregadero. Utilizando una corona y asegurándonos de que no va a ser más grande que el embellecedor del grifo, procedemos a hacer el orificio. La mayoría de los fregaderos disponen de un rebosadero en la parte de atrás. Puede que toque en la encimera. Si es así, deberás desgastar un poco esa zona. Coloca los latiguillos en el grifo para tenerlos ya instalados. El grifo ya en su posición, colocamos de nuevo el fregadero en su sitio y ahora vamos a instalar el rebosadero por la parte de atrás. A continuación ya solo nos quedará instalar la válvula para más adelante conectar el resto de la fontanería. Ahora nos toca fijar la encimera a los módulos bajos. Utilizaremos tirafondos. Comprueba siempre la medida, que no pasen para la parte superior. Nuestra recomendación es que elijas diferentes puntos en los módulos para que la encimera quede bien fijada. Es momento de colocar los zócalos. Como verás, viene una barra completa. Lo primero que vamos a hacer es situarla en la posición que ocupa, medir el espacio que necesitamos, hacer una pequeña marca y después cortarlos a la medida. Una vez que los tengamos recortados a la medida de nuestros módulos, llega la hora de colocar las grapas. Observarás que en la parte de atrás dispone de un carril. Introduce la grapa en su posición natural y simplemente hazla girar 90 grados. De esta manera ya queda instalada. Situamos el zócalo delante de las patas para poder tener una referencia. Colocamos las grapas y cuando tengamos todas las grapas puestas, lo único que tenemos que hacer es levantar el zócalo y encajarlo con las patas. Con todas las piezas de la cocina ya en su lugar, solo te quedará colocar los electrodomésticos. No te asustes, los nuestros son de cartón porque esto es un showroom. Por último, el paso más bonito es eliminar todos los plásticos y disfrutar ya de tu nueva cocina Kublo.